911 emergencias. Sí, escúcheme. El hijo de mi vecino tiene el brazo amputado. Ha sufrido un accidente. Señor, ¿el niño está con usted? Sí, el niño está aquí, sí. De acuerdo. 911 emergencias. Sí. Escuché algo que se trituraba y, según lo que recuerdo, comenzó a arrancarme el cuero cabelludo. El equipo médico descendió, recogió mis brazos y los colocó en bolsas plásticas. Nunca olvidaré el primer injerto que realicé. Era de un niño. Su mano estaba en una cubeta al pie de la cama. Salvando más que la vida. Hay pocos hechos quirúrgicos más sorprendentes que el implante de una parte amputada del cuerpo. El horror de perder un miembro es casi inimaginable. Pero ahora, el implante de miembros seccionados ha evolucionado desde ser un milagro inusual a una cirugía casi rutinaria, realizada miles de veces por año alrededor del mundo. Desde el primer injerto de pulgar en 1962, la microcirugía ha forzado los límites de cuán diminuta puede ser la estructura reparada. Actualmente, los nervios y vasos apenas visibles a simple vista se suturan con agujas tan pequeñas que pueden atravesar un cabello humano. Quizás tan increíbles como los logros médicos son los triunfos humanos de los individuos que enfrentan tales inimaginables lesiones. Cada caso es único, con diferentes desafíos y resultados. Lo que tienen en común es un individuo cuya vida ha cambiado para siempre en un momento fugaz. Si bien esta escena no convoca imágenes de peligro, la agricultura está en lo alto de la lista de los accidentes de trabajo. Y en cuanto a las lesiones relacionadas con esto, John Wayne Thompson puede ser el ejemplo más famoso del mundo. Sucedió hace 7 años en una fría mañana de enero. Era sábado y John estaba solo en la hacienda. Preparado contra el frío, comenzó la labor diaria. La primera tarea era descargar un camión lleno de granos y almacenarlos en el depósito utilizando el taladro de la cebada. La tarea no era muy dura. Encendió el taladro y esperó a que se vaciara el camión. A unos pocos metros, el eje giraba a 2000 revoluciones por minuto. El suelo estaba helado y John, casualmente, dio un mal paso que cambió su vida para siempre. Todo lo que recuerdo es la descarga. El eje giraba, pero no recuerdo ser atrapado por él. Luego caí al piso y permanecí derribado. No se sabe cuánto tiempo John permaneció inconsciente, pero es seguro que el día helado probablemente salvó su vida al contraer los vasos sanguíneos en sus heridas y reducir la pérdida de sangre. Desperté y sabía que algo estaba mal, pero no sentí dolor, me sentí extraño y pensé que mi brazo derecho se había quebrado porque no podía verlo. Pensé que estaba detrás de mi espalda. El brazo derecho de John no estaba quebrado, no estaba allí, pero eso solo fue la mitad del problema. Intentaba levantarme con el brazo izquierdo, pero no me movía. Miré por encima y me había arrancado el brazo desde el hombro y también me quitó toda la piel de allí. El cuerpo de John había quedado tendido a pocos metros del tractor, con el rostro contra el suelo helado y sin brazos. La historia de lo sucedido se ha relatado tantas veces que parece una leyenda urbana, si no fuera porque la leyenda sucedió verdaderamente. John logró ponerse de pie y llegar a la casa cuando no había nadie. Giró la perilla de la puerta con la boca. Se dirigió hasta el teléfono y logró morder un lápiz para discar y pedir ayuda. Luego se sentó en la tina del baño para evitar sangrar sobre el tapete. El equipo de emergencias arribó atónito por hallar a John aún consciente y hablando. Me preguntaron dónde estaban mis brazos y yo se los dije. Fueron hasta allí, los recogieron, los colocaron en bolsas de plástico y los lanzaron dentro de un refrigerador portátil para mantenerlos fríos y para que las células no se deterioraran tan pronto. Un doble implante de brazos es sumamente inusual. Sorprendentemente, el cirujano más experimentado en implantes dobles se hallaba a pocas horas en Minneapolis. Era el doctor Allen Van Beek. En ese momento pensé, oh Dios mío, ambos brazos arrancados. Y yo sé cuánta pérdida de sangre significa eso, y es mucha. En camino a lo del doctor Van Beek, el equipo luchaba contra el problema más inmediato de John, que muriera desangrado. Cuando aplicamos intravenosas, la mayoría de las veces las aplicamos en los brazos, pero no teníamos brazos para aplicarlas porque habían sido amputados. Afortunadamente, el equipo de emergencias pudo realizar una transfusión de sangre a través del cuello, y para cuando arribaron se hallaba estabilizado. Pero, ¿podrían salvarse sus brazos? No fueron cortados, fueron arrancados. Cierra los ojos y piensa,
¿Qué harías si fueras el cirujano y debes enfrentar esto en un muchacho de 18 años que estará arruinado por el resto de su vida, a menos que tú puedas hacer algo por él? Se designaron equipos separados para cada miembro y otro para John, los cuales limpiaban y preparaban las heridas para el intento de implante. Aquí tenemos 2 pacientes. Este es un paciente y este es el segundo. Luego tenemos a John Thompson en la sala de emergencias como tercer paciente. Es como ocuparse de 3 pacientes y uno nunca olvidará esa escena. Es la escena que más recuerdo. El Dr. Van Beek y su equipo comenzaron lo que serían 10 horas de cirugía. Para cualquier injerto, los pasos son básicamente los mismos. Lo primero es reparar los huesos, porque si se tambalean, destrozarán todo. Por eso reparamos los huesos y después generalmente reconectamos los vasos sanguíneos. Deseamos que la sangre circule tan pronto como podamos, porque la sangre es el fluido de la vida. Y si la sangre circula, las células no morirán y dirán, gracias a Dios nos dieron oxígeno. Entonces tienes tiempo para reparar los músculos. Generalmente los limpiamos y reparamos y luego hacemos lo mismo con los nervios y debemos resolver cómo nos ocuparemos de cerrar la herida. Aunque los pasos pueden ser predecibles, los desafíos quirúrgicos del injerto son tan diversos como cada herida. El cirujano debe comprender el daño en su totalidad, a menudo en anatomías casi irreconocibles. ¿Qué se puede salvar y qué no? ¿Qué se puede utilizar en su lugar? Uno de los problemas que enfrentan los cirujanos es la coagulación. En microcirugía, cuando hay coágulos en los vasos sanguíneos y la sangre no circula, la parte que intentas implantar se torna negra y debe quitarse. En los días siguientes al doble implante de brazos de John, los doctores se mantuvieron alertas a cualquier signo de problemas. Finalmente, después de 11 días, el Dr. Van Beek comenzó a sentirse optimista. Los injertos de piel eran compatibles, los vasos sanguíneos parecían funcionar bien, todo cicatrizaba. Y yo dije, esto se ve muy bien. Entonces estuve feliz y seguro de que salvaríamos los brazos de John. Salvar los brazos solo fue el primer paso. La pregunta clave era saber si funcionarían. Mucho de esto se vinculaba con el crecimiento de las diminutas estructuras reparadas, los nervios. Observamos el corte transversal del nervio y, por supuesto, dentro de este fascículo, probablemente haya entre 5.000 y 8.000 conexiones eléctricas. Con solo la guía de la forma individual de cada grupo o fascículo, el cirujano forma las parejas para la reconexión de los nervios. El crecimiento de los nervios es impredecible y frustrantemente lento, alrededor de 2,5 centímetros por mes. Este es John Wayne Thompson, 6 meses después del accidente. Tiene sus brazos, pero no poseen movilidad. Él los siente como muertos, ni siquiera siente que sean parte de él. John, ¿cómo te sientes hoy al ingresar? Asustado. La recuperación física no fue todo lo que John debió enfrentar. Se convirtió en una celebridad. Recibió tarjetas, cartas y donaciones desde todo el mundo. Te sientas todo el día aquí y sientes que es como que no puedes moverte. Aún hoy, 10 años después del accidente, John es reconocido en cualquier lugar que esté. Lo que la gente siempre me pregunta es, ¿qué extraño hacer de lo que antes hacía? Y realmente no recuerdo cómo era yo antes. Cuando digo antes, me refiero a que no me considero el que era antes del accidente. En lo que a mí respecta, él murió y yo renací. Supongo poder decir que soy otro. Hasta hoy, John tuvo casi 20 cirugías en sus brazos. Una de las más efectivas fue aquella en la que una sección de su músculo de la espalda reemplazó al bíceps desaparecido. Pero los vasos sanguíneos y los nervios aún permanecieron conectados a su espalda. El músculo que transferí generalmente hace esto. Y ahora John debe reeducarlo para hacer esto. Debe reeducar su cerebro. Cuando John realiza un movimiento curvo con su brazo izquierdo, en realidad piensa en uno plano. Aunque John no recuperará las habilidades motoras en su mano, ha sido capaz de inventar varias herramientas para enfrentar sus tareas diarias. Como esto de aquí. Es para el limpiaparabrisas. Me permite girarlo más fácilmente. Puedo girarlo sin esto, pero así me resulta más sencillo. Y esta es mi manija giratoria, a veces llamada manija suicida.
Y realmente es un modo más sencillo de conducir. Este es el gancho que utilizo para abrir puertas, para cargar cosas, para desvestirme o quitarme los calcetines y ese tipo de tareas. Realmente tengo un buen agarre en las manos, pero no puedo extender los dedos y abrir las palmas porque los tendones son cortos y se contraen y se tensan. John repetidamente reaprendió cosas que le habían dicho que no volvería a hacer. Si me ves quitar la nieve con la pala, pintar la casa o trabajar en el jardín, ni en 1.000.000 de años adivinarías que hubo algo malo. Aunque todo injerto está repleto de potenciales complicaciones, sorprendentemente los médicos consideran que es más sencillo implantar brazos que extremidades pequeñas, como los dedos. Son las 8:20 de la mañana e ingresa una llamada a emergencias en Raleigh, Carolina del Norte. En mi tienda un hombre se cortó los dedos con la sierra y necesito urgente una ambulancia. Vamos en camino. ¿Está consciente? Todavía sí. Bien, se amputó 2 dedos. Sí, 2 dedos. ¿Tiene hemorragia? Sí. Aunque el hospital local podía tomar el caso, uno de los mejores cirujanos de la región se hallaba a 20 minutos en el centro médico de la Universidad Duke. Desde que comenzó su carrera, el Dr. Scott Levin implantó casi todas las partes que pueden ser injertadas. Hoy intentará implantar el índice y el dedo medio de Chris Williams, de 19 años. Yo trabajaba con la sierra sobre la mesa. Cuando me iba a apoyar me resbalé y, para evitar golpearme el pecho, puse mi mano izquierda y la atrapó. Pásame unas bandas. Radiografiamos las partes y les quitamos las envolturas. Necesitamos bandas elásticas. Luego, radiografiamos cada dedo en busca de fracturas y examinamos para evaluar los ligamentos, los huesos y la calidad del corte. El número actual de pacientes con implantes de partes amputadas ronda aproximadamente el 1.000.000 por año. Predominantemente dedos y manos. Otras partes como orejas, narices, labios, cuero cabelludo, penes, no sufren amputaciones con frecuencia. Si hay algo de positivo en la pérdida de los dedos con una sierra, es que el corte generalmente es recto y definido. Los médicos creen que los dedos de Chris pueden injertarse, pero no lo sabrán seguramente hasta que Chris vaya al quirófano. ¿Una toalla? Excelente. Creo que iremos por el dedo índice. En la cirugía de implante, un dedo índice se considera de baja prioridad, ya que el dedo medio puede tomar su lugar. Pero Chris Williams ha perdido ambos. El Dr. Levin decide realizar un injerto doble. Traigan los dedos aquí. Limpian las partes e identifican la anatomía. Uniremos los huesos, luego los tendones, tanto los tendones flexores como los extensores. Lo último que haremos es unir los vasos y los nervios. La preparación de ambos sitios sucede simultáneamente. Aunque en implantes de dedos, el tiempo no es tan crítico como en otros implantes. Sin corriente sanguínea, los tejidos musculares morirán. Pero los dedos son mayormente vasos, tendones y nervios. Alinean los dedos, ciñen los huesos para unirlos y cosen los tendones. Si extendemos el dedo, se puede ver cada flexión de la palma. La muñeca desciende y los dedos se enderezan. Hemos tensionado bastante bien los flexores y tensores, eso es muy importante. Ahora estamos preparados para la microcirugía. A partir de este momento, lo que sucede sería imposible sin el microscopio de operación. No permitan que la imagen en el monitor los engañe. Los vasos e incluso las agujas son apenas visibles para el ojo humano. La parte más delicada, intrincada y difícil de la cirugía es la costura o acoplamiento de los vasos sanguíneos, que transportan sangre dentro y fuera de la parte. Si la sangre no circula, es decir, si no sale y entra como en condiciones normales, la parte no sobrevivirá. Con el pulso firme del cirujano, se logra unir la mano de Chris. Creo que a la gente le fascinan los implantes, los injertos. Es porque significa que la gente puede repararse como reparas cualquier cosa. La doctora Jane Petro es una microcirujana que realizó cientos de injertos. Para muchos cirujanos, el procedimiento se ha vuelto casi rutina.
Creo que una de las cosas más estimulantes de los implantes es que ahora son corrientes. Voy a lavarme y regreso. El paciente llega, se opera, va a su casa y continúa su vida. John, si te sientes un poco mareado, cierra los ojos. Hoy, ella realiza un corto procedimiento a John Bogg, de 12 años. Este es un niño que hace 2 semanas y media fue asaltado con un machete. En algunas culturas, las lesiones de machete son la forma más frecuente de amputación. En los países occidentales, las herramientas de trabajo lideran la lista, y los jóvenes varones son más propensos que las mujeres a perder una parte de su cuerpo. El cuchillo atravesó su mano así, cortó el dedo por atrás y corría grave riesgo de perderlo porque apenas colgaba de la piel. Huesos pequeños como los de los dedos pueden ensamblarse de varias formas. El de John se unió con un alambre. Después de 3 semanas, el hueso se ha curado lo suficiente como para quitarlo. El tema aquí será lograr que mueva estos dedos y que los tendones no queden atrapados en el tejido cicatrizado. Mientras la pequeña escala dificulta el implante de los dedos, a menudo el mayor desafío es reconstruir la anatomía destruida que no puede reemplazarse. En 1982, la doctora Petro operó a Matt Wynn, de 17 años, cuyo brazo izquierdo quedó atrapado en un compresor, resultando una amputación por aplastamiento. Casos como el de Matt ponen a prueba el ingenio de los cirujanos. A menudo el propio cuerpo del paciente es la única fuente de repuestos. El cuerpo humano posee un gran número de piezas de repuesto. Hay un nervio que se puede quitar del costado de la pierna y que solo brinda sensibilidad a una parte del pie. Podemos tomar esta pieza de nervio para reemplazar nervios perdidos. Hay una vena adicional en la pierna para reemplazar vasos sanguíneos del brazo. Algunos músculos de la pierna poseen 3 o 4 músculos asociados que cumplen la misma función. Se pueden tomar, trasladar y utilizar. Puedes ver que he perdido 5 o 7 centímetros de longitud en el brazo. Y mi mano es aproximadamente del mismo tamaño. Pero allí hay un tramo de brazo para el que no tuvieron piezas con que repararlo. Esta pieza aquí la tomaron de mi estómago. Levantaron músculos de mi estómago y conectaron mi brazo a él durante un mes para que el suministro de sangre desde mi brazo pudiera crecer dentro de esta parte, porque había tanta destrucción que no quedaba carne que cubriera los huesos. Todo este cabello solía estar en mi estómago. El hueso inferior quedó intacto, aunque debieron recortarlo porque no quedó suficiente hueso superior. Y hay cantidad de músculo que se quitó, y la mayoría de la masa muscular que ves en mi brazo solía estar en mi pierna. Tuve injertos de piel en ambos muslos, un injerto de vena de aquí, y de aquí vinieron los músculos hacia aquí. ¿Por aquí? Oh, bien arriba. Lanzo a mi hija por el aire, recojo leños, hago esquí, puedo cargar libros mientras abro la puerta con la otra mano. Básicamente hago todo lo que se necesita hacer con la mano. También tengo sensibilidad normal en ella, la que no posee cuando no tienes mano. Es maravilloso. Un implante exitoso es aquel que es, número 1, médicamente seguro para el paciente, y número 2, que funciona. Un implante que no funciona o arriesga la vida del paciente no es un implante exitoso, en absoluto. El funcionamiento puede tener varios significados. Para un brazo, los dedos es una cuestión mecánica. Funcionará. Para otras amputaciones, el impacto es mayormente estético, pero igualmente importante. Cuando Kristen Lippincott tenía 24 años, ya era esposa y madre de un bebé de 3 meses, y sufrió lo que los médicos denominan un escalpe craneano, es decir, perdió el cuero cabelludo. En mi primer día después de la licencia por maternidad, regresamos a la planta. Obtuve mis instrucciones de trabajo para el día y fuimos a la máquina. La puse a andar y en la primera media hora se acumularon desechos en la máquina y yo debía ocuparme de eso. Christine ató su larga cabellera y se colocó una gorra, pero de alguna manera pasó rozando un eje giratorio. Cuando quise salir, giré un poco mi cabeza y unos cabellos se enredaron allí. Eso fue suficiente. Un segundo después, escuché algo que se trituraba y fui lanzada hacia la máquina. Cuando acabó, había sangre por todos lados y no sabía qué hacer. Y pensé que mis ojos se salían y puse mis manos sobre ellos para sujetarlos.
Sintió que sus ojos se salían, porque su cuero cabelludo, desde los párpados hasta detrás del cuello, habían desaparecido. Servicio de emergencia, ¿cuál es su ubicación exacta? Se comunicó la emergencia y pronto los equipos médicos arribaron a la escena. Jamie Abernathy fue el primero en llegar. El aviso llegó como el de una posible amputación. Nos informaron que posiblemente era un escalpe. Linda Holbrook fue auxiliar durante 25 años, pero esta llamada la sorprendió. Muchas cosas pasan por tu mente. Debíamos tratar su hemorragia y su conmoción. Estaba muy preocupada por infecciones. Cuando la trajeron del edificio, llegó Paul, el esposo de Christine. Recibí un llamado telefónico diciendo que Christine había tenido un accidente. Salté dentro del auto y fui lo más veloz que pude. Ellos no me habían dicho lo sucedido o cuán grave había sido, pero cuando llegué la retiraban de la planta en camilla. Y entonces la vi y le hablé. Su marido estaba muy alterado. Estaba aturdido. Sabiendo que era posible un injerto, Jamie Abernathy fue en busca del cuero cabelludo. Tomé el extremo de su cabello y estaba entre dos rodillos de la máquina. Y lo quité con cuidado, todo salió en una pieza. Su gorra aún estaba con el cabello. Cayó sobre el suelo, lo coloqué en una bolsa plástica y la cerré. Luego la puse dentro de otra bolsa que tenía hielo y la llevé con ella. Cuando ella ingresó en el Memorial Hospital de Granville, el equipo médico entró en acción. Estabilizaron la hemorragia de Christine, le colocaron intravenosas y evaluaron sus lesiones. Judy Travis fue la enfermera de turno. Vemos muchas lesiones graves y hay algunas que recuerdas más que otras. Esta fue particularmente dramática porque podía verse la estructura completa de su cráneo. Los cirujanos de Granville sintieron que la magnitud de la lesión requería manos más expertas. Llamaron al centro médico de la Universidad Duke y pronto llevaron a Christine. El equipo del Dr. Levin se preparó para la difícil cirugía. Si se pierde una mano o incluso un brazo y el implante no es posible, hay otras soluciones como la prótesis. Pero con respecto al cuero cabelludo, las alternativas son escasas. La cabeza sería para siempre una masa de piel injertada y sin cabellos. El fracaso no era una opción, así que abordamos el caso sabiendo que debíamos hacer algo. Esta es nuestra mejor solución a este hecho. Orientar el cuero cabelludo no fue un problema porque teníamos las cejas y esta es la base de la nariz. Y la oreja estaría por aquí. Y seguimos adelante y rasuramos todo el cabello. Y aquí puedes ver que hemos suturado algunas laceraciones ocasionadas por la extirpación. Los cirujanos trabajaron durante 8 horas utilizando las cejas para alinear correctamente el cuero cabelludo. Hay un paciente dividido en dos y nuestro trabajo es unirlo. Observamos el cuero cabelludo de Christine y sabemos dónde están las arterias y venas superficiales de la sien. Ese es uno de los suministros de sangre que va hacia el cuero cabelludo. Y si la arteria X apunta hacia esta dirección, lo sabemos por los libros, aquí tenemos la parte Y. Esa arteria debe estar alrededor de la zona lesionada. Los vasos, de diámetro más pequeño que el de un lápiz delgado, fueron tediosamente identificados y cosidos. Los nervios de la cabeza forman una intrincada red y no pueden reconectarse quirúrgicamente. Con suerte, crecerán a través de la herida. Con la sangre fluyendo a través del cuero cabelludo, hay posibilidades de que éste sobreviva. Esto muestra la totalidad del cuero cabelludo implantado. Desde la base de la nariz, la frente, todo el cuero lacerado que reparamos al momento del injerto. Esto llega hasta la parte posterior de su cuello, como puedes ver aquí. En solo días, el cabello de Christine comenzó a crecer otra vez y la piel lucía un saludable color rosado. El implante fue un éxito. Esa fue la primera cirugía de Christine. Hubieron muchas más para perfeccionar la apariencia. Ahora, meses después del accidente, ella trabaja para regresar a la vida normal. Ellos reemplazaron esta piel con un injerto. Y esta cicatriz era realmente grande. Y cosieron para cerrarla. No necesité injerto allí. Mis párpados pudieron ser reparados y mi frente luce bien. Mi cabello vuelve a crecer. Y yo creo que se ve bastante bien. ¿No lo creen ustedes?
Hoy Christine regresa a Duke para el seguimiento de una cirugía reciente en sus párpados realizada por el doctor Salvatore Lettieri. Hoy veremos a Christine Lippincott. Ella tuvo una devastadora lesión en su cuero cabelludo, el cual fue esencialmente desgarrado en un accidente industrial. La he visto un par de semanas después de que esto fuera reparado. La última cirugía de Christine reparó ligamentos dañados entre sus párpados que dejaron el puente de su nariz inusualmente ancho. Como te dije antes, aún se ve un poco ancho. Sí. Y te advertí que sería un poco duro, ¿verdad? Esto aquí está bien. Aquí abajo está un poco ancho. No está tan bien como esperaba, pero... ¿Y cómo es la sensación en el cuero cabelludo? Escozor. Sí, pica mucho, pero es normal. Cuando los nervios crecen en el cuero cabelludo y recuperas la sensibilidad, da picazón. Puedo darte un nuevo medicamento. La naturaleza impredecible del crecimiento de los nervios después del implante puede provocar algunas sensaciones extrañas. Los nervios pueden crecer con patrones completamente diferentes a los anteriores, dejando al cerebro desorientado para la ubicación de los nuevos. Lo que sucede cuando se lesiona un nervio es que todos estos diminutos cables eléctricos envían tentáculos, llamados terminaciones nerviosas libres, brotes regenerativos. Los nervios intentan adherirse a donde puedan. Por eso, cuando rasguñas aquí, lo podrás sentir aquí. O si te pica aquí, lo podrás sentir en tu párpado. La recuperación física es solo parte del desafío que enfrentan las víctimas de una amputación. La recuperación emocional puede ser incluso más difícil. Ahora todo está bien, mientras no me siente a hablar de ello detenidamente. Si me pongo a recordar, me emocionaré y probablemente comience a llorar. Todos los días recuerdo el accidente. Me vienen imágenes. No hay un día en el que no piense en lo sucedido. Cuando Christine regresa al pasado, clava su mirada hacia adelante, comienza a respirar pesadamente, se sacude, se pone tensa, dice que puede ver la máquina y... Las imágenes retrospectivas son un rasgo característico de una condición llamada síndrome postraumático. El asesor Ross Mueller ha trabajado con Dennis Kay, cuyo cuero cabelludo fue implantado hace 5 años después de un accidente industrial. Luego de varias cirugías, Denise aún lucha por sobreponerse a las secuelas emocionales. ¿Cuántas imágenes tuvo durante la semana pasada? 3. Cuando hemos sido desfigurados en un accidente o sufrimos cualquier otro tipo de trauma, hemos cambiado. Después de eso, el mundo ya no parece ser un sitio seguro para muchos de nosotros. Podemos pensarlo como un proceso de dolor, un proceso de duelo. Sufrimos una pérdida como si hubiéramos perdido un ser amado. Hemos perdido la persona que alguna vez fuimos. Mientras el desafío de implantar algunas piezas es la escala microscópica, es interesante observar que a menudo la pierna, la extremidad más grande, es la menos implantable, lo que hace descollar la historia de Marvin Baham, a quien no solo implantaron una pierna, sino sus casi perdidas 4 extremidades. Las lesiones que sufrió Marvin Baham cuando cayó debajo de esta cortadora deberían haberlo matado. Sus piernas y brazos quedaron irreconocibles y apenas unidos a su cuerpo. Yacía indefenso hasta que sus vecinos lo hallaron. Yo estaba consciente y percibía lo que sucedía a mi alrededor y podía ver los árboles y hacia adelante, pero después de estar allí probablemente 5 o 6 minutos, supongo que perdí gran cantidad de sangre. Todo se desvanecía. Mary Ann, la esposa de Marvin, llegó al hospital antes que la ambulancia. Cuando llegué al hospital, Marvin no estaba allí. Y miraba la hora preguntándome por qué se demoraban tanto. Luego escuché en la sala de emergencias que levantaron su pulso a 4. Y yo pensé, ¿4? ¿Qué se puede hacer con eso? Marvin fue aerotransportado hasta el hospital de Pitt County con el doctor Bill Wooden. La primera vez que vi a Marvin tenía lesiones muy graves, algunas de las más horribles lesiones que hemos tratado. Su brazo derecho, su brazo izquierdo y muñeca, y ambas piernas. Aunque estaban adheridas, solo era parcialmente. El quirófano parecía un campo de batalla. Salvar la vida de Marvin fue una labor que llevó semanas. Las peores lesiones se ubicaban en el costado izquierdo.
Tanto su mano como su pierna izquierda colgaban de poco más que un hilo. En la primera cirugía se implantaron las extremidades para mantenerlas vivas, pero Marvin no estaba lo suficientemente fuerte para una cirugía de reparación total. Durante las semanas siguientes padeció visitas repetidas al quirófano, incluso para ser higienizado, que podían provocar hemorragias peligrosas. Al saber que Marvin podía perder uno o todos sus miembros por complicaciones, los médicos trabajaron fervientemente para aumentar las posibilidades de un implante completo. Finalmente no pudieron salvar su brazo derecho, pero sí las piernas, que habían sido apenas conectadas. A partir de las cicatrices, pueden ver que mi pierna derecha fue mutilada, y ellos tomaron algunos tejidos de la cadera e injertaron la piel en este costado, por dentro y alrededor. Aquí, por supuesto, es donde mi pierna se cortó. Y mi muñeca, puedes ver debajo de mi reloj, allí es el lugar amputado. Los implantes más exitosos generalmente se realizan en pacientes jóvenes, quienes son más adaptables físicamente y sanan rápidamente. La milagrosa recuperación de Marvin de su múltiple implante de extremidades es un tributo a su tenaz deseo de vivir. Podría haberme rendido fácilmente, incluso haber muerto aquí, al borde de la carretera. A lo largo del camino pude haber dicho renuncio, me rindo. Eso hubiera significado que no estaría aquí. La mayoría de las partes del cuerpo pueden implantarse, incluso si no recuperan toda su función. Pero es inusual el implante de piernas porque deben soportar el peso y funcionar muy bien para que la persona pueda caminar. A menudo la mejor opción son las piernas artificiales. Mike Shooks es un creador de prótesis. Hemos tenido éxito durante años en la rehabilitación de amputaciones de extremidades inferiores y la mayoría confiesa que poder ambular con una prótesis es casi un 90% normal. Y los pacientes no deben atravesar cirugías recurrentes ni el seguimiento del implante. Las manos artificiales son un tema más complicado, pero se ha recorrido un largo camino. Brandon Young, de 19 años, utiliza un brazo mioeléctrico, la última tecnología. Observe la mano sobre la izquierda de la pantalla. Es controlada por impulsos eléctricos enviados por los músculos del brazo amputado de Brandon. Con la ayuda de Jen Bayer, una artista de la prótesis, la pieza puede fabricarse para que se parezca a la otra mano. Este es un guante hecho con colores de muestra e intentamos igualarlo al tono de piel de Brandon. Veamos si hay un color adicional necesario para colocar en el guante para que su apariencia sea más natural. Un implante exitoso es aún la solución más atractiva a la mayoría de las amputaciones. No importa la extremidad, cada implante es un paso arriesgado. Y el éxito será determinado por un número de elementos alineados perfectamente, como en el caso de Charles Brewer. Como todos los niños de 3 años, Charles era independiente y curioso. Eran las 11 de la mañana, cuando, como había hecho decenas de veces, solicitó permiso para ir al baño. Pero se distrajo con el ruido de la lavadora. Trepó al retrete para una visión más cercana. Recostado, sus pequeñas manos alzaron la tapa, exponiendo el ruido del ciclo de lavado. Él alcanzó la parte superior. Levantó la pesada tapa, introdujo su mano, y la mojada ropa envolvió su brazo, y en un santiamén la separó del cuerpo. Oí un golpe seco y él comenzó a llorar. Entré al baño y estaba de pie, llorando un poco, ni siquiera gritaba. Su brazo había sido totalmente arrancado, no estaba allí. Salí de la casa normalmente a las 7 de la mañana como todos los días. Los niños desayunaban y fue un... adiós, nos vemos más tarde. Y luego me llamaron para que regresara porque había ocurrido un terrible accidente. Entonces llamé al 911, les dije quién era, dónde vivía, lo que había sucedido y colgué el teléfono. 911, emergencias. Mi hijo ha perdido un brazo, metió la mano en la lavadora y se lo arrancó. Algunas personas vieron la escena y un vecino realizó un segundo llamado al 911. La segunda vez que atendimos, era un caballero que nos decía que había un problema con un niño y que el niño había perdido el brazo. 911, emergencias. Sí, por favor, escúcheme. El hijo de mi vecino tiene el brazo amputado. Por favor, vengan pronto. Cuando tienes la sensación de que es una llamada seria, lo notas en la voz del que llama y miras el reloj y parece una eternidad. Hola, señora, ¿cuál es su nombre?
Jenny Brewer. De acuerdo, Jenny. Quiero que haga algo. ¿Tiene el niño en sus brazos? Sí. Bien. Al recibir la llamada se oía toda la excitación del ambiente y sabes que no será una buena llamada. Siéntese con el niño e intente mantenerlo tan calmo como pueda. Está tranquilo, ni siquiera llora. Bien, pero ¿él puede hablar? Sí, me habló. Bien. Estar del otro lado en el teléfono es duro porque deseas estar allí. Lo único que puedes hacer es decirles qué hacer y que estamos en camino. ¿La hemorragia está controlada? No. ¿Ha dejado de sangrar? Aún sangra mucho. Colocaron su brazo en hielo. Aún no estábamos seguros de dónde se había desprendido el brazo, a qué nivel. La madre estaba desesperada. Aguarde en el teléfono hasta que el equipo arribe, ¿de acuerdo? Sí. Estoy asustada. Sé que lo está, pero lo está haciendo muy bien. Jenny, debes ser fuerte por él, ¿de acuerdo? Él quiso ir al baño. No pensé que metería su mano en la lavadora. Oh, Dios, ¿cuándo llegarán? Para quienes están en la escena, son los 5 minutos más largos de su vida. Y uno está en el teléfono con ellos y también te resulta una eternidad. Ya llegan, sé que parece mucho. ¿Dónde está la ambulancia? Están llegando. Oh, mi Dios. Lo está haciendo muy bien. ¿Controla la hemorragia? Sí, aquí están. ¿Quién está allí? ¿La ambulancia está allí? Sí, debo ir. Muy bien, adiós. Adiós. La auxiliar Amy Finkbeiner y el conductor de la ambulancia, Sam Epa, respondieron el llamado. Uno está en una especie de piloto automático. Sabes cuál es su entrenamiento, sabes lo que debes hacer y lo haces, y tratas de no pensar en lo que tienes frente a ti. Siendo madre, no puedes más que ver al niño y pensar que este podría ser tu hijo. Con la esperanza de implantarlo, los vecinos recuperaron el brazo. Procedí a buscar el brazo del niño que ya estaba en hielo en la residencia. Y entonces lo llevé a la ambulancia y lo transporté rápidamente al hospital local. Recuerdo cuando lo ingresamos a la ambulancia y en camino al hospital quité su ropa para ver la herida y fue horrible. Esperaba que hubiera una posibilidad de implantar el brazo del niño. Transportaron a Charles al hospital local y lo estabilizaron mientras preparaban el transporte aéreo hasta el centro médico de Westchester. Minutos más tarde, arribó el piloto del helicóptero, John Harrington. Cuando aterrizamos, Charles estaba listo para ser recogido. Él estaba en una camilla y su brazo en una bolsa entre sus piernas. Y en ese momento me sacudió la gravedad de la situación. No había tenido una evacuación médica de este tipo y, aunque no tengo hijos propios, ver al pequeño Charles en su camilla, eso realmente me golpeó. Uno continúa hacia adelante, empujando, sigue y sigue hasta que finaliza la llamada. Y cuando finaliza, cuando subieron a Charles al helicóptero, allí afloraron las emociones. Comenzamos a llorar, nos sentamos juntos porque fue abrumador. Hasta ese momento, había sido un rescate ideal. El brazo fue colocado en una bolsa plástica antes de ser ubicado sobre el hielo. El contacto directo con el hielo puede matar los tejidos y la hemorragia de lo que quedaba del brazo de Charles se controló con compresión en lugar de un torniquete. El torniquete puede dañar los vasos sanguíneos. El doctor de servicio en Westchester fue David Zuckerberg, quien evaluó a Charles por lesiones adicionales. Cuando recibimos un niño como este, todos prestan atención a la extremidad, a lo que envían en un cubo con hielo. Pero mi primera impresión es ver a la víctima. En este tipo de lesiones, él podría haber sido jalado hacia la lavadora de tal forma que pudiera haberse lastimado el vaso o el hígado u otra parte del cuerpo. Esas son otro tipo de lesiones graves que pueden ocurrir en esta clase de amputación. Satisfechos porque Charles no tuviera golpes en la cabeza o daños ocultos, entró en acción el equipo de implantes que incluía al Dr. Bob Magill y a la doctora Jane Petro. En el caso de Charles Brewer, cada parte del rompecabezas funcionó a la perfección. Cada uno hizo lo que debía hacer. La gente en la escena empacó el brazo apropiadamente. El helicóptero arribó puntual. Lo llevaron al quirófano velozmente. La primera radiografía tomada en la sala de emergencias muestra el brazo amputado. La amputación ocurrió en la parte distante del brazo, más arriba del codo. Y la segunda radiografía muestra la parte próxima del brazo, el húmero, el hombro y la cavidad del pecho. La amputación fue sobre el codo.
Y fue completa. Mientras el equipo preparaba tanto al paciente como al brazo para la cirugía, el padre de Charles llegaba a Westchester en auto. Charles estaba preparado para la cirugía y nos enviaron a la sala de espera. Y a partir de allí, creo que aguardamos alrededor de 10 o 11 horas. Mientras los Brewer aguardaban ansiosamente, el equipo corría contrarreloj para reconectar el flujo sanguíneo al brazo desgarrado. Los músculos solo toleran la falta de oxígeno durante 6 horas antes de comenzar el deterioro irreversible. Pero antes de reparar los vasos, los huesos necesitaban reconstrucción, utilizando pequeñas láminas y tornillos. Luego, capa por capa, los doctores unieron a Charles. Primero hacemos los huesos, luego las estructuras centrales que interfieren en el camino de las estructuras delicadas, los tendones. Luego traes el microscopio para trabajar sobre los vasos y los nervios. El crecimiento de los nervios será vital para el futuro funcionamiento del brazo. A su edad, Charles posee una ventaja. Los nervios, que crecen 2,5 centímetros por mes, no tendrán que viajar mucho para recorrer la longitud de su pequeño brazo. Pero aún no sale de peligro. En cualquier momento se puede desatar una repentina infección posoperatoria. Teníamos miedo porque no estábamos seguros de si vendrían a decirnos que tendrían que quitar su brazo nuevamente porque no estaba funcionando bien. En los días posteriores a la cirugía permaneció el interrogante. ¿Vivirá el brazo? Después de casi 7 horas de estar separado del cuerpo, el brazo de Charles Brewer fue implantado y funcionó. Los doctores dijeron que debería estar en el hospital durante un mes. Y a los 5 días estaba en una sala común y a los 9 regresó a casa. En casa, a los 9 días de tomada esta radiografía. Ahora, 2 años después, Charles va por la vida como siempre lo hizo, plenamente. Aunque tiene algunas dificultades para abrir su mano izquierda y la fuerza un poco reducida, hubo un impacto menor en su rutina diaria. Para él realmente no fue gran cosa. Él regresó para seguir haciendo las cosas que solía hacer. La lavadora me lo arrancó. Su vida no ha cambiado demasiado. Es decir, aparte de que los primeros meses debíamos ir y venir del hospital para las revisaciones y su terapia física, Charles emprende la vida con todas sus fuerzas y de frente. Que Charles Brewer vaya montado en su bicicleta me resulta sorprendente. Esto es lo que la cirugía puede hacer. No borra las tragedias ni las cicatrices, pero hace lo mejor para recuperar todo lo que se pueda. El implante de un miembro cercenado no borra una tragedia. Lo que hace es evitar que un desgraciado instante pueda devastar una vida para siempre. ¿Qué puedo hacer para agradecer a los doctores que lo hicieron? No puedo decir gracias y nada más. Para realmente agradecer a alguien por regresarme un miembro, lo que puedo hacer es probar que valió la pena y continuar por el resto de mi vida del modo que hubiera sido si esto nunca me hubiese sucedido. Las técnicas quirúrgicas pueden tornarse rutinarias, pero los resultados de esas cirugías nunca lo serán. Después del servicio, abracé a mis hijos. Los abracé y les dije que deseaba que esa mujer sintiera 2 brazos alrededor suyo cuando su hijo la abrazara.